Sí, ¿cómo ve usted el caso específico de Venezuela? Que creo que no hay otro en la historia, ¿no? Una masa monetaria inorgánica inmensa, una deuda incuantificable, y bueno, la destrucción del aparato productivo. ¿Cree que de alguna manera no es imposible implementar ese plan? Cambio. Dale, dile. No terminé de entenderte la pregunta, a ver si entendí si es posible implementar en Venezuela un plan o un sistema bancario monetario como el de Panamá. Yo creo que sí, o sea, hay ejemplos. Y a pesar de que Venezuela está mal, Zimbabue está peor que Venezuela. O sea, yo no quiero hacerlo sentirles mal a ustedes, pero a ustedes todavía les puede ir peor monetariamente de lo que ya están. Y el ejemplo es Zimbabue. Zimbabue ha destruido totalmente la economía del país. Zimbabue era una colonia británica en el sur de África, era el granero de África y el señor Mugabe ha destruido absolutamente la economía de Zimbabue. Zimbabue ya no produce ni siquiera sus propios alimentos y una de las últimas cosas que se ha hecho es tratar de buscar nuevamente a los colonos británicos que eran los productores agrícolas de ese país para que se vuelvan a implantar en Zimbabue y vuelvan a tratar de levantar la economía. Pero eso en un país donde hay billetes de $1 millón de Zimbabue que valen menos de 100 millones de dólares, yo lo veo muy difícil. Si me pregunta si es posible, yo diría que sí. O sea, es una decisión que le corresponde a ustedes. Tienen que hacerse los cambios políticos primero antes de implementar los cambios económicos, porque no veo viable que el gobierno actual implemente estos cambios económicos, ¿no? Ok, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Sí, yo creo que eso fue lo que preguntó el amigo señor juez, que porque bueno, en Venezuela ahorita hay una gran masa de monetaria, de dinero inorgánico, ha generado una inflación. Uno lo ve en el precio del dólar paralelo, es decir, toda Venezuela necesita, para producir, la gran mayoría de las empresas necesitan dólares para importar materias primas, no hay dólares, las reservas están en 16 mil millones de dólares, el gobierno entrega cuenta gota, no permiten que la gente use cualquier moneda, es decir, ni siquiera las empresas tienen permitido usar sus propias reservas en dólares. Si las tienen, no las pueden anunciar porque si las anuncian tendrían que declararlas y cambiarlas al bolívar, al tipo de cambio oficial. No sé, creo que la pregunta del señor era eso. Este, ¿Qué crees tú si de repente ocurre algún milagro y hoy la Asamblea Nacional y el gobierno deciden establecer un sistema monetario parecido al de Hong Kong o al de Panamá? ¿Qué crees tú que podría suceder? Ya sé que es una pregunta la que estoy haciendo así como muy a la tirada de los cabellos, pero ¿qué crees tú que puede ocurrir? Porque en Venezuela nosotros no tenemos idea, los que somos liberales creemos que esas serían las medidas correctas, pero tú con la experiencia que tienes como panameño, además que trabajaste con estos convenios, o sea, qué tiene que ver el libre mercado con que no haya inflación y qué tiene que ver el libre mercado con que no haya banco central? Básicamente lo que ustedes obtendrían de manera inmediata es una credibilidad internacional en el valor de la moneda, que es algo que no tienen ahora mismo. Obviamente se necesitarían muchas otras cosas para que haya confianza en los inversores, los inversionistas a nivel internacional en Venezuela. Estabilidad jurídica, un régimen de derecho serio, que los tribunales de la República diriman conflictos de manera razonable, que Venezuela se adhiera a protocolos y convenios internacionales en materia de protección de inversiones, de adherirse a los convenios internacionales como el de la OMC y otros convenios de este tipo multilaterales. O sea, hay muchos otros factores para que la economía venezolana empiece a moverse en positivo. Pero sí, lo que obtendría de manera inmediata es que ya habría confianza en el valor o en el poder adquisitivo de la moneda que ustedes decidan utilizar, que es algo que no tienen ahora mismo, ¿no? Ok, bueno, vamos a abrir, si alguien quiere hacer otra pregunta. Y bueno, Hattori, sin miedo, no sé si quieren también agregar algo, cambio. No, de veras,
Raúl ha explicado muy bien y creo que por lo menos para mí no tengo ni qué pregunta hacerle, porque estoy buscando y buscando a ver de qué manera. Ya Superjuez hizo preguntas referentes al país con todos estos cambios que se ven venir. Lo que sí quiero informar también y digamos anexar es que nos enteramos también de que habían emitido cualquier cantidad de dinero que trajeron de fuera, dinero inorgánico, y bueno, como 7 aviones Boeing 747 trajeron de fuera y fueron hechos fuera porque aquí no hay ni papel ni tinta. Y bueno, y toda la inflación que genera esta emisión de moneda y el costo de la elaboración. Inclusive, Molina estaba hablando de ese país que está destruido, Zimbabue, y la empresa que en su oportunidad le hizo el dinero a este país, también recién hizo el gran lote de dinero que acaba de llegar, eso fue ahora en el mes de enero. Y bueno, qué bueno que ustedes allí en Panamá tienen otra visión de lo que es el libre comercio y ese capitalismo es sano, no ese capitalismo que se nos ha enseñado a nosotros acá en el país. En verdad no tengo preguntas y muy buenas las explicaciones. Me encanta saber que eso existe y que sí podemos llegar a hacerlo. Como dice Molina, ojalá estos cooperantes que tenemos en la asamblea, pues después de tanto discutir, ya que citaron al presidente del Banco Central y de Sencoex, lograran tomar esa decisión tan certera y por lo menos darnos la credibilidad a nivel internacional económicamente. Bueno, cambio a la escucha. Ok. Sí, no, acabas de hacer un comentario interesante. El caso panameño, ¿cuándo empieza el crecimiento de la economía de Panamá? Mira, en el año 1994 toma posesión un presidente de Panamá que se llama Ernesto Pérez Valladares. Y él sucede al gobierno del presidente Guillermo Endara, que surge después de la invasión de Estados Unidos en 1989 y que tiene que pacificar el país y tiene que tomar algunas decisiones para empezar a modernizar el país, algunos cambios básicamente políticos. Al presidente Pérez Valladares en 1994 hasta 1999, que termina su periodo, le toca la función de modernizar el país frente al mundo, frente al mercado internacional. Y él adopta una serie de medidas que en su momento fueron un poco difíciles, pero que eran absolutamente necesarias, como por ejemplo la adhesión de Panamá a la Organización Mundial de Comercio, el Acuerdo de Marrakech, que es una sucesión de la ronda de aranceles y comercio, de que es la ronda de Uruguay. Este convenio de Marrakech contiene una serie de reglas que rigen el comercio internacional. Hay capítulos sobre inversión, hay capítulos sobre propiedad intelectual, hay una serie de capítulos sobre productos agrícolas, sobre inversión en servicios. O sea, hay una serie de temas que están normados allí y que eso facilita el comercio internacional y que facilita además que inversores internacionales decidan invertir en Panamá, porque se han establecido reglas claras del juego que son estandarizadas a nivel internacional. Además de eso, Panamá, además de la dolarización y de la ausencia del Banco Central, Panamá tiene una serie de instituciones legales que tienen muchos años de antigüedad. Por ejemplo, Panamá tiene una ley de sociedades anónimas que viene de 1932 y que es una traducción de la ley de sociedades anónimas del estado de Delaware, en Estados Unidos. Panamá tiene una ley de documentos negociables que también viene de los años 30 y que es una traducción del Negotiable Instrument Law de Estados Unidos de la misma época, de fines del siglo XIX, principio del siglo XX.
Panamá tiene una ley de abanderamiento de naves, bandera de conveniencia para la flota mercante mundial, que es de 1927. Entonces, todas estas cosas ya existía una plataforma de servicios legales desde antes. Lo que hace la adhesión de Panamá al convenio de Marrakech, constitutivo de la Organización Mundial de Comercio, y los distintos tratados de libre comercio suscritos por Panamá con varios países, lo que hacen es estandarizar estas normas y decirle al inversionista mundial: hey, Panamá es un país donde se puede invertir. Nosotros tenemos cosas que mejorar. Si ustedes tienen la oportunidad de ver noticias sobre Panamá, verán que es una preocupación y un punto en agenda en las noticias de Panamá ahora mismo, un tema de problemas y de corrupción en la justicia a nivel del más alto tribunal de justicia en Panamá. Pero existen opciones, o sea, a nivel, cuando se dan inversiones multimillonarias, normalmente los inversionistas establecen cláusulas arbitrales, donde en vez de dirigir el conflicto en un tribunal nacional, dirimen el conflicto en un tribunal arbitral, que puede estar establecido en Panamá o fuera de Panamá. Hay cámaras arbitrales a nivel internacional que dirimen conflictos, y que eso le brinda un grado de seguridad al inversionista de que, a pesar de que no confíe en la justicia panameña, sí confía en que Panamá respeta los acuerdos, las sentencias dictadas dentro de un tribunal arbitral reconocido por la República de Panamá o la contraparte panameña, inversionistas internacionales, y que se establece ese acuerdo como parte de esa inversión, que cualquier conflicto de interpretación del convenio, del contrato, de interpretación legal, se definirá ante un tribunal arbitral, que puede ser nacional o puede ser internacional, y no tiene que someterse a una justicia ordinaria que está cuestionada por nosotros los panameños, ¿no? Que entiendo que es el caso también de Venezuela, que la justicia ordinaria está muy cuestionada. Ok, voy a hacer otro cambio para otra pregunta. Yo le tengo otra pregunta a Raúl, pero primero la audiencia. Cambio. Verán que es una preocupación y un punto en agenda en las noticias de Panamá ahora mismo, un tema de problemas y de corrupción en la justicia a nivel del más alto tribunal de justicia en Panamá. Pero existen opciones, o sea, a nivel, cuando se dan inversiones multimillonarias, normalmente los inversionistas establecen cláusulas arbitrales, donde en vez de dirigir el conflicto en un tribunal nacional, dirimen el conflicto en un tribunal arbitral, que puede estar establecido en Panamá o fuera de Panamá. Hay cámaras arbitrales a nivel internacional que dirimen conflictos, y que eso le brinda un grado de seguridad al inversionista de que, a pesar de que no confíe en la justicia panameña, sí confía en que Panamá respeta los acuerdos, las sentencias dictadas dentro de un tribunal arbitral reconocido por la República de Panamá o la contraparte panameña, inversionistas internacionales, y que se establece ese acuerdo como parte de esa inversión, que cualquier conflicto de interpretación del convenio, del contrato, de interpretación legal, se definirá ante un tribunal arbitral, que puede ser nacional o puede ser internacional, y no tiene que someterse a una justicia ordinaria que está cuestionada por nosotros los panameños, ¿no? Que entiendo que es el caso también de Venezuela, que la justicia ordinaria está muy cuestionada. Ok, voy a hacer otro cambio para otra pregunta. Yo le tengo otra pregunta a Raúl, pero primero la audiencia. Cambio. Entiendo que es el caso también de Venezuela, que la justicia ordinaria está muy cuestionada. Ok, voy a hacer otro cambio para otra pregunta. Yo le tengo otra pregunta a Raúl, pero primero la audiencia. Cambio. Primero la audiencia. Cambio. Durante todos estos más de 100 años que tiene este sistema implementado en la República de Panamá, definitivamente este es el periodo donde más prosperidad continua ha experimentado el pueblo panameño. Cambio. Sí, sin duda, y son varios factores. Uno, ese principalmente que les acabo de explicar, del tema de la adhesión de Panamá a diversas normas internacionales de comercio y de protección de inversiones, tratados de libre comercio con otros países, promoción de inversiones a nivel internacional, pero también porque en 1999 revirtió el canal de la administración americana hacia Panamá. A pesar de que el canal de Panamá y todo lo que es el tema de servicios portuarios logísticos
representan aproximadamente el 15-20% de la economía panameña. Es un sector importante, pero no es lo único que determina la economía panameña, el grado de crecimiento que nosotros tenemos, pero sí generan una sinergia favorable. Al existir una zona que antes estaba vedada para uso de los panameños, que era la llamada zona del canal, que era una franja de 5 millas a cada lado del canal, totalizando 10 millas, desde el Atlántico hasta el Pacífico, pues ese era un territorio que estaba vedado para uso de los panameños y que tenían los mejores puertos. Esos puertos se han desarrollado, son los puertos que mueven más carga en toda América Latina, en Teus, que es la unidad de conteo de carga marítima, carga contenerizada, que es aquellos contenedores de 20 pies. Y eso ha permitido una serie de actividades económicas que gravitan alrededor de ese canal, y actividades logísticas. Pero vuelvo y reitero, eso representa tanto el canal como las actividades portuarias un 20% aproximadamente de la economía. Pero sí ha facilitado la explosión económica en muchos otros sectores, ¿no? Por ejemplo, se ha establecido un centro de manufactura y de empresas internacionales en un área revertida con la devolución del canal, una base aérea en el Pacífico panameño, donde hay más de 100 empresas transnacionales y que está generando importantes aportes económicos al país. Y aparte de la existencia de la propia zona financiera, el centro financiero panameño, está el tema también de la ampliación del canal y muchas otras actividades financieras, de servicio, logística. Eso es básicamente lo que ha permitido este crecimiento. Ok, nuevamente, si quieren hacer otra pregunta, yo tengo una, pero primero la audiencia. A nivel tributario también se le brinda a los inversionistas unas mejoras sustantivas que lo hagan a Panamá atractivo. Cambio. Bueno, sí, precisamente, o sea, al suscribirse esos acuerdos internacionales se han puesto unas reglas del juego definidas y claras y que son acordes a las normas internacionales de comercio. Entonces, el inversionista en términos generales siente que hay actividades o posibilidades económicas interesantes para invertir en Panamá. Vuelvo y repito, yo siento como panameño que hay cosas que nosotros tenemos que mejorar todavía, pero el simple hecho de que nosotros no tengamos banca central, de que nosotros no tengamos una comunidad de burócratas definiendo o decidiendo cuánto vale la moneda o cuánto se va a emitir o cuánto es el valor que ellos le van a adjudicar a la moneda, eso nos quita un peso de encima que nos permite entonces concentrarnos en atraer inversión. Pero básicamente lo hacemos porque no tenemos ese dolor de cabeza que sí tienen ustedes con un banco central y que tienen prácticamente todos los países de América Latina, ¿no? Ok, yo te iba a hacer una pregunta, Raúl, con respecto a las reservas internacionales. Por ejemplo, en Venezuela, Venezuela tiene 2/3 de las reservas internacionales en oro y el otro tercio en dólares, en divisas, pues en dólares, euros y todo aquello. ¿Qué sucede? Esas reservas internacionales suman 16 mil millones de dólares. Se supone que esos 16 mil millones de dólares respaldan los bolívares que están circulando. Obviamente, cuando el gobierno empieza a imprimir billetes, las reservas son las mismas o hasta a veces van cayendo y ahí es donde viene la inflación y pierde valor en la moneda. Entonces, en el caso de Panamá, ¿cómo, si no tienes banco central, es decir, no hay una relación entre divisas, oro con la moneda nacional, entonces, ¿dónde están las reservas nacionales panameñas? Interesante pregunta. Ok, en Panamá sí hay una reserva que se llama Fondo Fiduciario de Panamá, que es de constitución reciente. Cuando el presidente Pérez Valladares, al que me referí hace un tiempo, decide en su periodo de gobierno, que fue de 1994 a 1999, llevar a cabo algunas transformaciones y modernización de la economía panameña, una de las cosas que él hace, que era imprescindible hacerla, era la corporatización de muchas empresas públicas.
La generación eléctrica la prestaba una entidad pública, el servicio de telecomunicaciones en Panamá lo prestaba una entidad pública. Había en manos del Estado algunas otras empresas, una que se llamaba Cítricos de Chiriquí, una empresa dedicada a la producción de cítricos. Había una empresa cementera en manos del Estado y estas cosas decidieron unas privatizarse abiertamente, se vendieron al mejor postor y otras se corporatizaron. Las que se corporatizaron, se creó un paquete accionario y el Estado decidió vender el 49% de las mismas. El fondo que se obtuvo con esos dineros, en vez de gastarlo en gasto corriente, se decidió crear un fondo fiduciario, que en el momento que se creó era el producto de la venta de ese paquete accionario de estas acciones de empresas públicas que se habían corporatizado. Hablamos de que fueron aproximadamente en ese momento, en 1997, 1998, aproximadamente entre 1.300, 1.700 millones de dólares americanos. Pero antes de eso nunca había existido reserva en Panamá, porque realmente no era necesaria, ya que Panamá no emitía moneda, no tenía reserva en metálico, en metales preciosos, y la reserva realmente era la capacidad de la economía panameña de producir bienes y servicios con los cuales colocarlos en el mercado internacional, adquirir los dólares necesarios para comprar las cosas que requería la economía panameña, ya sea maquinaria, insumos o bienes de consumo. O sea que prácticamente las reservas las cargaba la gente en su bolsillo y ahorita es el gobierno tiene una parte, pues. La reserva la cargaba cada uno en su bolsillo, en La su carga cuenta bancaria. Es así. Y esa reserva más que nada se crea con el objetivo, la reserva esta llamada fondo fiduciario, se crea con el objetivo de tener un fondo, una reserva para tiempos difíciles en caso de una situación económica adversa, ya que la prudencia indica que así como hay periodo de vacas gordas, hay periodo de vacas flacas. Entonces para eso se crea. Últimamente se han hecho algunos intentos de destinarlo o de tenerlo como recurso en caso de desastres naturales y demás. Panamá no sufre o no está en el área de influencia de la zona de huracanes del Caribe, así que eso no es un problema. Pero a veces sí se dan inundaciones y fenómenos climáticos de este tipo, ¿no? Entonces, básicamente ese es el objetivo, además de respaldar la emisión de deuda que hace el gobierno de Panamá para financiar determinadas obras o el funcionamiento del Estado. Cambio. Sí, licenciado, ¿podría brevemente ilustrarnos cómo es el sistema político panameño, si es bipartidista, qué tipo de ideología tienen estos partidos? Cambio. Panamá no es un país bipartidista, eh, aunque se ha dado en la práctica dos partidos políticos que han sido preponderantes en los últimos 25 o 26 años. Uno es el partido PRD, Partido Revolucionario Democrático, que está afiliado a la Internacional Socialista, pero que curiosamente es el partido que políticas más liberales ha aplicado. Así que yo asumo que está afiliado a la Internacional Socialista por un tema de conveniencia, por relaciones internacionales, tener acceso a contactos internacionales de líderes políticos en el mundo, pero sus políticas son más bien orientadas al libre mercado. Y por ejemplo, el presidente Pérez Valladares, del que les he hablado y que hizo la mayor cantidad de reformas económicas, es miembro de ese partido. El otro partido principal es un partido llamado Partido Anarquista, que en teoría es un partido de derecha, más bien conservador, pero el que está aplicando políticas públicas más ligadas al, al, al mercantilismo, y entendido mercantilismo como el capitalismo de amigos, ¿no? La protección de determinados sectores en detrimento de otros sectores. Cuando las políticas de libre mercado lo que establecen es un campo de acción definido y paritario para todos y que cada cual aproveche sus habilidades y prospere dentro de ese mercado libre y de esas reglas paritarias para todos.
Buenísimo, buenísimo. Estoy escuchando todo el taller. No he participado, no he dado preguntas, pero se han respondido a muchas de mis inquietudes y se han afirmado muchos puntos que yo estaba analizando. Muchas gracias por la charla. Hola Erizo, saludos a todos nuevamente. Yo le tengo otra pregunta a Raúl y bueno, después Hathor y Sin Miedo ya para despedir el conversatorio. Mi pregunta, Raúl, es la siguiente. Hay países que además de no tener banco central, o no sé si existen, hay países que tengan esa forma, de repente tienen respaldo en oro. Los bancos acá, tengo entendido que, por ejemplo, yo puedo ahorrar en el HSBC, ellos tienen unos instrumentos financieros que es como ahorrando en oro. Ahora, si yo quiero, como un panameño quiere hacer negocio y establecer el oro como moneda o como en el pacto, en el contrato, puedo hacer eso. Y otra pregunta es si los bancos tienen la autoridad para emitir moneda respaldada en oro privada, como es en el caso de Hong Kong, del billete que me hablabas, que el HSBC y otros bancos emitían respaldando en oro. O como era Venezuela antes de que existiera el Banco Central, que no sé si sabías, los bancos privados emitían billetes respaldados en oro. En estos días nos dieron una charla y nos explicaron eso. Entonces, acá en Panamá eso no está establecido, no existe. Cambio. Todo el taller. No he participado, no he dado preguntas, pero se han respondido a muchas de mis inquietudes y se han afirmado muchos puntos que yo estaba analizando. Muchas gracias por la charla. Hola Erizo, saludos a todos nuevamente. Yo le tengo otra pregunta a Raúl y bueno, después Hathor y Sin Miedo ya para despedir el conversatorio. Mi pregunta, Raúl, es la siguiente. Hay países que además de no tener banco central, o no sé si existen, hay países que tengan esa forma, de repente tienen respaldo en oro. Los bancos acá, tengo entendido que, por ejemplo, yo puedo ahorrar en el HSBC, ellos tienen unos instrumentos financieros que es como ahorrando en oro. Ahora, si yo quiero, como un panameño quiere hacer negocio y establecer el oro como moneda o como en el pacto, en el contrato, puedo hacer eso. Y otra pregunta es si los bancos tienen la autoridad para emitir moneda respaldada en oro privada, como es en el caso de Hong Kong, del billete que me hablabas, que el HSBC y otros bancos emitían respaldando en oro. O como era Venezuela antes de que existiera el Banco Central, que no sé si sabías, los bancos privados emitían billetes respaldados en oro. En estos días nos dieron una charla y nos explicaron eso. Entonces, acá en Panamá eso no está establecido, no existe. Cambio. Respaldados en oro. En estos días nos dieron una charla y nos explicaron eso. Entonces, acá en Panamá eso no está establecido, no existe. Cambio. Cambio. Bueno, no hay nada que lo prohíba. No es habitual en la práctica porque al tener una moneda fuerte como el oro, el dólar americano, muy poca gente busca refugio en otras monedas. Pero sí existen, hay un banco en particular aquí que conozco que emite monedas en metálico, en oro, y las vende con su propio sello. Vende monedas de 1 onza de oro con su propio nombre, su propia marca, y no hay ningún problema con eso. Sé de personas y de empresas que abren cuentas en euros, por ejemplo, o en libras esterlinas, si su actividad comercial está básicamente relacionada con esta moneda, o en yenes japoneses también. No hay ningún problema, ninguna restricción en cuanto al tema. Simple y sencillamente es un tema de que el banco le parezca conveniente y rentable mantener eso, porque eso conlleva para el banco algunos costos operativos con las sucursales o los corresponsales que él debe mantener en los países de origen de esas monedas que no son las que habitualmente circula en Panamá, que es el dólar americano. Bueno, no sé si hay otra pregunta, entonces Hathor, Sin Miedo, si no hay más preguntas, para despedir la sala y agradecer a Raúl por darnos este espacio
toda esta información que creo que es bien importante, sobre todo lo que estamos viviendo los venezolanos. Y hay que buscar los ejemplos de países que, en el caso monetario, no han sufrido de inflación. Entonces hay que investigar las razones por las cuales no han sufrido de inflación. Así que no sé si alguien tiene alguna otra pregunta y nuevamente, Raúl, muchas gracias. Sí, una cosita más. O sea, el caso panameño es importante porque nuestros políticos, yo no diría que son mucho mejores que los políticos de Venezuela o del resto de Latinoamérica. Eh, Básicamente es la misma cosa. La diferencia estriba en que como país nosotros le quitamos la posibilidad a los políticos de manejar la banca central, de manejar la emisión de moneda y de hacer de la moneda, del ahorro de cada uno de los ciudadanos, un botín con el cual lucrar por razones eminentemente políticas. Al eliminar la posibilidad de que existiese banco central, al eliminar la posibilidad de que existiese moneda de curso forzoso, y eso fue eliminado mediante disposiciones constitucionales que siguen vigentes ciento y tantos años después de lograr nuestra independencia, simple y sencillamente le quitamos esa posibilidad a los gobernantes y a los políticos irresponsables que abundan aquí en Panamá tanto como los hay en Venezuela y en el resto del mundo. Eso es lo que le ha permitido a este país el grado de crecimiento que hemos alcanzado en los últimos años. Yo creo que esa es la principal lección que puede aportarle Panamá al mundo, a Venezuela en el caso de ustedes, porque pretender que los políticos se conviertan en personas razonables e interesadas en el bien y la prosperidad de sus países y no de su propio bolsillo, yo creo que es un poco iluso. Hay una frase por ahí que dice que si los hombres fueran ángeles no necesitaríamos gobierno. Bueno, eso es básicamente. Nosotros logramos quitarle esa posibilidad de robarnos al Estado, a los políticos, y eso es lo que nos ha permitido nuestro crecimiento. Y bueno, y el ejército también, ¿no? La imposibilidad de que den un golpe de Estado. Bueno, hay una disposición constitucional que eliminó el ejército, pero eso es relativo porque sí se ha ido creando unos cuerpos de frontera que se llaman Servicio Nacional de Frontera, pero que en la práctica son un cuerpo armado, ¿no? El tema aquí lo importante es que hay cosas que se tienen que mantener institucionalmente. La moneda es una de ellas, eso hemos eliminado esa posibilidad, y hay algunas instituciones y acuerdos que sí mantener. Es un tema que se ha visto mucho en América Latina, que cuando un sector político no está conforme con las medidas que adopta el gobierno, acude a las Fuerzas Armadas y pide que den un golpe. Bueno, esa experiencia nosotros la hemos tenido y no fue satisfactoria y por un periodo nos ha mantenido alejados de esa posibilidad. Exacto. Bueno, entonces hago un cambio y para despedir ya la noche y agradecer a todas las personas que estuvieron allí. Y de verdad que nuevamente, Raúl, muchas gracias. Bueno, doy un pase a Hathor Sin Miedo, las moderadoras, y buenas noches. Sí, Raúl, muy agradecida. De verdad que pocas preguntas porque tu exposición fue bastante clara. Yo sencillamente estaba por aquí tratando de comparar y precisamente lo que quería comentar lo dijiste al final. Caudillos siempre hay. Yo creo que la libertad es un tema que es de todos los días, así tengamos, mientras más libertad tengamos, más la debemos defender. Y precisamente yo creo que allí radica todo. Nosotros quería preguntarte eso precisamente, ¿qué actitud tienen los ciudadanos de Panamá con respecto a las imposiciones de estos caudillos que obviamente siempre los va a haber? Y bueno, lo aclaraste muy bien al final. Y bueno, quiero darte las gracias por tu excelente exposición. Me quedó clarísimo que con tu punto final, lo que comentabas al final de que los venezolanos tenemos que
tomar el control de estas imposiciones, no dejarnos imponer por estos caudillos. Y yo creo que ahí está la clave de todos nuestros males. Nosotros nos dejamos guiar, nosotros buscamos líderes, nosotros confiamos en personas que de verdad no nos han demostrado y su currículum no es para nada alentador. Entonces, porque lo hemos tenido todo, no hemos tenido que luchar, que pelear por nada. Y últimamente hemos visto el precio que hemos tenido que pagar por eso. Pero bueno, agradecida Raúl. Esta es tu casa y bueno, puedes volver cuando quieras. Por aquí estamos siempre dispuestos a escucharte. Cambio. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad. Yo quería nada más mencionar algo que había dejado por fuera, y es que, contrario a lo que muchos políticos a nivel mundial piensan, Panamá es un ejemplo de que un sistema con impuestos relativamente bajos funciona. El impuesto sobre la renta en Panamá corporativo es el 25%. Y lo que se llama en otros países el IVA o impuesto al valor agregado, en Panamá se llama impuesto de transferencia de bienes, muebles y servicios, es de 7% apenas, cuando en otros países llega hasta el 20%, 23% en algunos casos europeos. En Panamá no hay impuesto a las sucesiones, a los testamentos, y eso es básicamente el éxito de Panamá, en la medida en que la actividad económica se ejerza de manera libre y no haya castigo impositivo vía impuesto al afán de lucro o al querer ganar, que lo que demuestra que la persona tiene ambición y quiere mejorar y echar para adelante, y a través de esa ambición pues salpica o se expande al resto de la población. Entonces eso le permite crecer a un país. Nosotros en este momento confrontamos problemas como país con algunos países europeos que tienen sistemas económicos con altas tasas impositivas, como Francia, impuestos sobre la renta de más de 50, 60 o hasta 70%, y que obviamente eso genera una fuga de divisas, y pretenden que Panamá convierta en agente recaudador de impuestos de estos países. Y nos hemos negado. Eso nos ha traído algunas consecuencias, pero creemos como país que tenemos la razón. Venezuela nos ha puesto en esas listas negras de países que nos consideran como paraíso fiscal, pero bueno, es preferible ser un paraíso fiscal que un infierno fiscal como otros, ¿no? Y eso es parte del éxito que ha tenido la economía panameña, que vuelvo y repito, tiene muchas cosas que mejorar, muchas cosas que cambiar, pero creemos que estamos en la dirección correcta. Y haber, por ejemplo, reducido la pobreza de un 40% a un 28, 25% en un periodo de aproximadamente 15 años, me parece a mí que es ir en la dirección correcta. No, y otra cosa es que Panamá tiene 112 años. Entonces es un país que en comparación al resto de países de Latinoamérica es un niño, pero un niño que se está desarrollando por una senda de la libertad. Yo creo que la reflexión, bueno, por lo menos la que me queda a mí de esta charla y de lo que siempre hablamos en el canal, es que mientras mayor grado de libertad monetaria, de mayor grado de libertad fiscal, es decir, mientras mayor grado de libertad se le da a los individuos, los países se empiezan a desarrollar. Porque en el caso de Panamá, en el 1904, cuando hicieron lo de que no haya Banco Central, de una manera genial no lo permitieron, a pesar de que vinieron estos caudillos, Arnulfo Arias, que quería hacerlo en el 41, que es lo que tú contaste. Pero pasó algo también, que al eliminar el ejército, a pesar de lo que dice Raúl, hay una policía de frontera que es como si fuese un ejército, sin embargo no tiene ese poder de fuego, no tiene ese poder de someter a la población, porque aquí la gente usa armas. Pues casualmente Raúl es miembro de estas organizaciones. Entonces no hay muchas posibilidades de que un caudillo te dé un golpe de estado con un ejército. Eso pasó hace 26 años, cuando eliminaron el ejército en el 89 por la terrible dictadura de Noriega.
antes de Torrijos, pero sobre todo la de Noriega, que fue terrible. Entonces esos son dos elementos de libertad, es decir, yo creo que como ha habido más libertad, después se fueron los Estados Unidos de acá y se abrieron estos puertos, lo que estaba diciendo Raúl, mi reflexión es que a mayor grado de libertad, mayor desarrollo. Y la libertad no las quita o no las da la legislación. Y la legislación las hacen los ciudadanos organizados o los ciudadanos que no se organizan políticamente, sino que dan golpes de Estado. Pero la legislación es la que da libertad o quita libertad. Por ejemplo, yo me quedo impresionado porque es verdad que en Panamá hay gente que no sabe lo que es un banco central, por ejemplo. No entiende eso de tener que ir a pedir cambiar dinero para ir a un sitio. O sea, gente normal, de a pie, como uno, todo, o sea, cualquier persona. Entonces, eso está en la legislación y de alguna manera se creó esa costumbre. Hoy en día, las generaciones nuevas de Panamá, la gente que tiene menos de 30 años, no se imaginan a Panamá cuando tenía ejército, no se imaginan a una dictadura, no se imaginan que puede haber un gobierno que pueda hacer lo que le dé la gana. Es la apreciación que yo tengo de mis amigos panameños, de mi familia panameña, y me causa mucha curiosidad porque más allá de un problema que los panameños sean diferentes a los venezolanos, no lo creo, porque todos nacimos en el mismo continente, somos caribeños, es la misma cultura, es una cuestión de legislación, es decir, no es casual que 112 años sin inflación, entonces cuando tú buscas las causas, no hay Banco Central, el resto de los países sí lo tienen, tuvieron esas crisis inflacionarias, entonces tú dices, definitivamente, hay alguna razón, sobre todo porque hay teorías que soportan esta exitosa práctica monetaria que ha tenido Panamá. Entonces, la reflexión que a mí me queda es esa: mayor grado de libertad, mayor desarrollo. Pero la libertad no la da la legislación. Si tenemos legislaciones que nos quitan libertad, como esa, por ejemplo, de tener un banco central que decide si imprime o no billetes, que te prohíbe usar la moneda de tu preferencia, como en el caso de Venezuela, que te meten preso, que es el caso extremo, si tienes prohibiciones o tienes altas tasas de impositivas en el sentido de la importación y la exportación, definitivamente a través de leyes tú mismo te estás arruinando. Entonces, cuando uno escoge gobiernos que tienen esa tendencia de legislar, de hacer más leyes que te limiten la libertad, definitivamente los países se van a ir arruinando. Pues entonces, ahí yo tengo mucha fe en Panamá por eso, porque he estado estudiando su historia, mi familia está acá y tengo a los amigos, y me llama la atención que hay una correlación casi perfecta entre el grado de libertad monetaria y el desarrollo y el grado de libertad civil, porque no hay ejército, y el desarrollo que se está dando, que obviamente Panamá no es un país desarrollado, eso lo sabemos, tiene muchos problemas de países típicos subdesarrollados, pero también hay algo significativo, que es que tiene la mitad de los años que tienen los otros países. Y entonces uno se puede poner a hacer como una estimación. Bueno, cuando pasen 85 años y Panamá tenga 204 años como los tiene Venezuela, sin Banco Central y sin ejército, que ojalá no se le ocurra a nadie hacerlo, ninguna de estas dos instituciones, ¿qué va a pasar en Panamá? Definitivamente tiene que haber un desarrollo. Yo nada más quería agregar una cosa para los que quieran consultar el tema panameño y la ausencia de banca central y de emisión de papel moneda. Hay un autor, economista panameño ya fallecido, se llama Juan Luis Moreno Villalaz. Si quieren lo pueden buscar en internet, en Google, y él hizo un estudio, un ensayo, que incluso él fue vicepresidente del Banco Mundial y lo expuso en el Banco Mundial, que se llama La experiencia panameña, 100 años de dolarización o un siglo sin banca central, el caso de Panamá. Reitero, Juan Luis Moreno Villalaz, La experiencia panameña, 100 años de dolarización o un siglo sin banca central, el caso de Panamá. Lo pueden buscar en Google y lo leen para que tengan mayores detalles de cuál ha sido la experiencia panameña en este tema y cómo nos ha ido. Y creo que eso terminaría de disipar o de aclarar cualquier duda que tenga cualquiera de ustedes. Nuevamente gracias y para mí un placer compartir con ustedes y exponerle esto
que humildemente trato pues de explicar el caso panameño a todos ustedes. Bien, Un saludo. y ojalá que Venezuela tome los buenos ejemplos y salgamos de esta. Raúl, disculpa, una última pregunta más que me estoy haciendo a modo de reflexión. Yo quisiera saber tu opinión, estoy aquí pensando un poco sobre los motivos que pudiera tener alguien de no querer una apertura en este sentido y de seguirse aferrando a que un país tenga Banco Central. ¿Qué crees tú que puede motivar a una persona a tener este pensamiento de que se siga aferrando a la posición de tener Banco Central como un ciudadano común? Te estoy hablando. Cambio. Definitivamente tiene que haber un desarrollo. Yo nada más quería agregar una cosa para los que quieran consultar el tema panameño y la ausencia de banca central y de emisión de papel moneda. Hay un autor, economista panameño ya fallecido, se llama Juan Luis Moreno Villalaz. Si quieren lo pueden buscar en internet, en Google, y él hizo un estudio, un ensayo, que incluso él fue vicepresidente del Banco Mundial y lo expuso en el Banco Mundial, que se llama La experiencia panameña, 100 años de dolarización o un siglo sin banca central, el caso de Panamá. Reitero, Juan Luis Moreno Villalaz, La experiencia panameña, 100 años de dolarización o un siglo sin banca central, el caso de Panamá. Lo pueden buscar en Google y lo leen para que tengan mayores detalles de cuál ha sido la experiencia panameña en este tema y cómo nos ha ido. Y creo que eso terminaría de disipar o de aclarar cualquier duda que tenga cualquiera de ustedes. Nuevamente gracias y para mí un placer compartir con ustedes y exponerle esto que humildemente trato pues de explicar el caso panameño a todos ustedes. Bien, Un saludo. y ojalá que Venezuela tome los buenos ejemplos y salgamos de esta. Raúl, disculpa, una última pregunta más que me estoy haciendo a modo de reflexión. Yo quisiera saber tu opinión, estoy aquí pensando un poco sobre los motivos que pudiera tener alguien de no querer una apertura en este sentido y de seguirse aferrando a que un país tenga Banco Central. ¿Qué crees tú que puede motivar a una persona a tener este pensamiento de que se siga aferrando a la posición de tener Banco Central como un ciudadano común? Te estoy hablando. Cambio. ¿Tú qué puedes motivar a una persona a tener este pensamiento de que se siga aferrando a la posición de tener Banco Central como un ciudadano común? Te estoy hablando. Cambio. Cambio.